y lo decíamos, hablamos del conflicto Israel-Palestina en Franja de Gaza, el testimonio de un argentino en medio del conflicto de Olegario Gutman desde Mijat Haamek. Le damos la bienvenida aquí en Telediario Feral. Vamos a saludarlo para poder conocer su testimonio y su vivencia en medio de este conflicto. Lo decíamos en la apertura, ¿no? Israel lanzó su ataque más fuerte contra Palestina, ya no hay agua potable y queda luz para 3 días únicamente. Ahí lo tenemos a Olegario. ¿Cómo va? Buenas tardes, Olegario. ¿Nos escucha? Ahora vamos a ver si podemos restablecer el contacto. El contacto y el audio, por supuesto, para poder conocer su testimonio, cuál es la sensación de estar viviendo semejante conflicto internacional desde el lugar, ¿no? Desde Mijat Haamek, Torre del Valle, así se denomina esta ciudad donde nos está saludando Olegario Gutman. Los saludamos. A ver, Olegario, ¿nos escucha? Sí, los escucho. Muy bien, ahora sí, perfecto. Ustedes me escuchan también, ¿no? Sí, lo escuchamos bien, perfecto. Buenas tardes para nuestro país, buenas noches para ustedes. Olegario, ¿cómo podría explicarnos este conflicto histórico allí desde el lugar donde usted lo está viviendo, desde Israel? Bueno, hay varios detonantes, ¿no? Hace muchos años esto pertenecía a toda esta zona, Palestina, Israel, al Imperio Otomano. Por diversas cuestiones surge, vamos a abreviar un poco, sí, claro. Después de una declaración Balfour, Teodoro Herzl, la idea de que hubiera un Estado de Israel, las Naciones Unidas querían 2 estados, uno palestino, un Estado judío, y bueno, después de la liberación de Israel, empiezan todos los conflictos, lo que los palestinos llaman Nakba, o sea, catástrofe. Bueno, después de eso se desarrollan muchísimos conflictos. Israel no estaba preparada, no tenía nada y pudo superar contra la situación contra un gigante árabe, ¿no? En el 67, tras la guerra de los 6 días, se considera que, bueno, ocupa para algunos ocupa, para otros libera una parte de Jerusalén, Israel, y decide que allí se establezca la capital de Israel. Bueno, eso generó muchísimos conflictos. Otros conflictos se generaron también cuando las Naciones Unidas recomendó que todas las embajadas se trasladaran a Tel Aviv, y Donald Trump, para mí un gran defensor de Israel, después de Moisés, lo más grande que tuvo Israel, decide trasladar su embajada allí. Uno de los detonantes de esto, además de ciertos atentados, fue que hay un grupo de personas árabes en Jerusalén que piden la propiedad de unos departamentos que en realidad el título de propiedad lo tienen unas familias judías, el título asentado, vamos a decir, en el registro de la propiedad inmueble. Y esos conflictos dieron pie también a Hamás, que es intransigente en cuanto a la guerra. Bueno, también hay problemas constantes en Jerusalén. Ustedes saben que hay apuñalamientos, no de ahora, de hace mucho tiempo, que hay enfrentamientos civiles, que ese es uno de los grandes problemas que tenemos aquí en Israel. ¿Qué es lo que piensa un habitante de Israel? ¿No? Vamos a decir, judío, no judío, ciudadano. Nosotros somos ciudadanos. Bueno, uno de los grandes peligros es la Tercera Guerra Mundial o el apocalipsis o el fin del mundo, ¿no? Estamos aquí en medio de un cráter, ¿no? Y otro de los grandes temas de Israel es, ustedes recuerdan los lobos solitarios que salían a apuñalar gente, que creó un pánico entre la población de israelí, ¿no? Y hubo una oportunidad, por ejemplo,
nosotros aquí en Migdala M, que significa Torre del Valle, casi recibimos la visita de una población vecina que son árabes y que venían munidos de palos y piedras para atacar a la población de Migdala M, ¿no? Fueron detenidos por la policía, no llegaron aquí. Y hay enfrentamientos a veces. ¿Y cuál es el gran problema? Que acá llega a producir una guerra civil con gente fanática dispuesta a apuñalar y a matar, que es un gran problema, siendo que ellos creen en la revolución de vientres para que el Islam pueda volver a dominar al mundo como lo dominó en una época. Olegario, ¿cómo es vivir, Olegario, cómo es el día a día y vivir en medio de semejante tensión y con ese riesgo de muerte a la vuelta de la esquina, con los bombardeos que se escuchan a cada rato, donde tienen minutos o segundos para poder refugiarse? ¿Cómo es ese día a día, Olegario? Bueno, hay una gama extensa de reacciones. Está desde las personas que son totalmente escépticas o indiferentes, hasta que lo toman con humor, y hay personas que viven con pánico y hasta que pueden morir de un infarto por esto. Le produce un shock impresionante. Ya el solo hecho de escuchar una sirena, para algunas personas es enloquecedor. Y hay personas que están viviendo constantemente en un refugio. Hay otras que tienen el famoso mamat, acá, famoso acá, ustedes no saben, es una habitación protegida. Un búnker. Como un búnker, sí, con muros de hormigón y el cobertor de la ventana es como una puerta que cubre la ventana con bisagras de hierro de un espesor de, vamos a decir, por lo menos medio centímetro, que no obstante fue atravesado por un misil aquí en Israel y mataron a un chico de 5 años. ¿No? Olegario, que tampoco es... te iba a preguntar, ¿usted está en una zona de conflicto cotidiano allí? ¿Está refugiado? Bueno, porque la ONU también, decíamos, ¿no? Había advertido la falta de agua, la falta de luz. ¿Usted ya está sufriendo esas consecuencias allí? Bueno, nosotros en esta zona no tenemos, todavía no han llegado porque los ataques que vienen de Hamas todavía están lejanos. Lo más próximo que hubo hoy fueron 3 terroristas que fueron a la zona de Bechán, donde yo tengo familia también, en un kibutz, en el kibutz Reshapim, ¿no? Y el tema es si ataca a Hezbollah, aquí sí la vamos a ver muy fea. En otras oportunidades sí han caído bombas aquí en la zona, cuando el único paraguas era el techo, no había cúpula de hierro todavía en ese entonces, y la cosa era muy, muy embromada. Pero el gran tema también, fuera de eso, no se olviden que hay atentados, tiran bombas molotov, piedras, hay linchamientos, tanto de un lado como del otro, y el miedo de salir a la calle y de ir a ciertos lugares. Yo, por ejemplo, en esos momentos, habiendo sido concurrente de Nazaret, la ciudad cercana, 15 minutos de nosotros, donde está, por ejemplo, la Basílica de la Anunciación, íbamos a comprar, íbamos a comer, teníamos conocidos. Yo no iría en estos momentos, no iría, porque nos faltan manifestaciones, gente loca. Yo les quería contar, un compañero mío de trabajo, ruso, en la fábrica donde yo trabajo, me mostró fotos en su celular y un día estaba bordeada de fuego el edificio donde él vive y me dice: ¿hoy cómo entro a mi casa si en la puerta del edificio hay una manifestación de árabes? ¿Entiende lo que digo? Sí, totalmente. No es solamente el problema. En cuanto a desabastecimiento, no hay. En cuanto, por ejemplo, en nuestra zona, cortes de luz, problemas de agua,
gas, de todo tipo de servicios, tenemos todos los servicios. Los supermercados trabajan regularmente. Lo que sí puede haber restricciones es en el transporte público, por cuanto a ciertas zonas que no podrán atravesar por bombardeo, por conflicto, por manifestaciones, por peligro que les rompan todo el autobús. Acá no se dice colectivo, acá se dice autobús, a piedrazos, le prendan fuego o algo. Entonces, en esas zonas el transporte público está, vamos a decir, restringido. Con respecto a si hay toque de queda, otro tipo de impedimentos, no existen. Olegario, la policía... Hace ya casi 20 años que llegó a Israel, ¿verdad? Bueno, buscando una mejor calidad de vida. Me comentaba que se fue, bueno, en la época de la crisis del 2001, buscando, bueno, otro tipo de vida, ¿no? ¿Imaginaba vivir este tipo de situación, este tipo de vida así en medio de tanto conflicto, de tanta violencia? Bueno, mi familia, 4 generaciones hay ya aquí, mis nietos también nacieron aquí. Mis primos, todos mis primos, casi todos son israelíes. En mi familia llegaron los primeros pioneros a Israel en el año 1967, en el año 1957. Y la mayoría de ellos vivían en kibutz. Y tuvimos que, vamos a decir, huir de Argentina. Y acá estamos mucho mejor, pese a problemas económicos nuestros, estamos mucho mejor y estamos siempre pendientes de lo que pasa allá en Argentina y desde luego estamos al tanto y preocupados también por lo que pasa allí. Y en este contexto allí en Israel, ¿en qué está basada la esperanza del día a día hoy? Bueno, yo por ejemplo, por el tema de corona, hubo mucha gente desocupada, pero el Estado les dio un subsidio muy considerable, no vamos a decir paupérrimo, una cosa bastante aceptable, y lo extendió por 1 año, y esa gente está viviendo, pero ocurre que el subsidio se termina ahora en junio, y trabajo hay muy poco, porque efectivamente cerraron muchos negocios, empresas, por el tema del corona, ¿no? Es decir, eso fue un tema. Y el otro gran tema, por ejemplo, las oficinas públicas, cuando hay una deuda, un problema, es difícil de resolver porque no atienden, o atienden todos por internet por el tema del corona. Y ahora se suma a la pandemia, la guerra, que ellos le llaman por eso decimos de seguridad. Un mapa a nivel mundial que va de conflicto en conflicto. Ojalá tengamos una pronta solución, Olegario, y muchísimas gracias por el tiempo y por el contacto. Gracias a ustedes y por favor mándenos el enlace que me lo piden. Tenemos un grupo de 20.000 personas de argentinos en el mundo y hay gente de varios grupos de WhatsApp y demás que nos piden el enlace de ustedes para verlo. Les agradezco muchísimo. Gracias. Ezequiel y Julieta, mucho gusto y estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias por el testimonio, Olegario. Un gusto conocerlo. Gracias. Hasta pronto, cuídese.